el versículo más citado, más impreso, más utilizado en toda la historia de la cristiandad. Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que amar y dar están conectados. Tú no puedes decir que amas a Dios y ser desobediente en el asunto de tus diezmos y ofrendas. Tú no puedes decir que amas a tu mamá y no celebrarle su cumpleaños, llevarle unas rosas, comprarle su torta. Tú no puedes decir que amas a tus hijos y dejarlos botados ahí a su suerte a ver quién les paga el colegio, quién les compra el cuaderno, quién les compra las medicinas. ¿Sí o no? Porque amar y dar están conectados. Amén. Pero el día de hoy quiero entrar en otro asunto acerca de la Navidad y por eso mi enseñanza el día de hoy se titula Buenas noticias en Navidad. Repita conmigo, por favor, buenas noticias en Navidad. Y el asunto es que cuando nosotros pensamos en Navidad, lo primero que se nos viene a la cabeza es el papachán, ¿sí o no? ¿Cuántos saben qué es el papachán? Yo sé que alguien aquí sabe lo que es el papachán. El papachán es el panetón, el pavo y el chancho, ¿sí o no? El papachán, seguro, yo también estoy pensando en el papachán, ¿no? Estamos viendo precios y todo, ¿no? Porque a veces el pavo, uno se cansa de comer pavo, ¿no? El pavo es medio sequito, quieres comer pollo, otros quieren comer chancho. A mí me gusta mucho el pollo enrollado. Y otros van más allá y hacen algo más tradicional. Yo sé que en Venezuela ustedes son fanáticos de la hallaca, ¿no? Y me han dicho por ahí que es un plato muy exquisito y además muy elaborado. Así que vamos a ver si por la misericordia de Dios y la gracia de Dios probamos este año la famosa hallaca. Entonces, ahí se las estoy tirando. No es broma. Pero si quieren, no es broma, ¿no? Bien, el asunto es que cuando uno piensa en la Navidad, piensa en el pavo, en la comida, en la cena, en los regalos. Nosotros como iglesia inclusive, llega la Navidad y ya como que en automático nos ponemos, pastor, prójimo. ¿Cuándo empieza prójimo? La publicidad de prójimo, las donaciones, vamos a recoger, vamos a armar. Todos nos ponemos en modo prójimo, pero no nos damos cuenta que el principal mensaje de la Navidad, o sea, nosotros damos en Navidad porque es una época en que se nos llama a ser generosos y en dar y a compartir. Es una época en donde duele al corazón saber que tú vas a tener tu hallaca o tu pollo a la brasa o tu pavo al horno y que hay gente que va a estar en la calle hasta las 11, 12 de la noche pidiendo limosna. Y eso duele el corazón y definitivamente está bien. Está bien desplegar un espíritu de generosidad durante la Navidad, pero inclusive como iglesia nos hemos equivocado a veces porque el principal mensaje de la Navidad no es eso. Lo primero que nos recuerda la Navidad es otra cosa. ¿Qué cosa nos recuerda la Navidad? La Navidad nos recuerda que el Dios Todopoderoso se hizo hombre para poder morir, pero sigue siendo Dios para poder salvar. La Navidad nos recuerda que el Dios infinito, el Dios eterno, el que no está limitado por el espacio, ni por el tiempo, ni la materia, decidió autolimitarse, meterse dentro del cuerpo de un bebé para salvarnos. Así que el mensaje de la Navidad es un mensaje de amor y es un mensaje de salvación. Amén. Ahora, lo trágico de todo esto es que inclusive en las mismas iglesias, inclusive los mismos pastores, hemos entendido mal la salvación. Yo estaba en hacer una encuesta en línea y que aparezcan ahí los resultados. Ya se me pasó el tiempo, la verdad. Pero yo quería hacer la siguiente pregunta. ¿Qué cosa o qué beneficios trae la salvación para la vida del que ha abrazado ese regalo del Señor? ¿Qué beneficios trae la salvación? ¿Ustedes qué creen? Piensen un poco. Estoy seguro de que si yo hubiera hecho mi encuesta ahí, ustedes me iban a decir una de dos cosas. Vida eterna y perdón de pecados. ¿Sí o no? ¿A alguien se le ocurrió algo distinto a eso o no? Que levante la mano a alguien al que se le haya ocurrido algo distinto a eso. A nadie, ¿verdad? Porque la mayoría de nosotros piensa en la salvación en términos o de vida eterna o de perdón de pecados. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que ambas situaciones tienen que ver con un beneficio futuro. Y qué trágico es pensar que la salvación solamente trae beneficios futuros. De hecho, repito, los mismos pastores hemos entendido mal la salvación, porque la salvación no es una cuestión simplemente futura, no solamente es salvar el pellejo de uno del infierno. La salvación tiene que ver también con nuestro pasado y también tiene que ver con nuestro presente, con el aquí
y ahora. Y Pablo lo entendió muy bien. El apóstol Pablo estaba explicándole a la iglesia en Roma, a través de su carta a los romanos, les estaba explicando lo que era la salvación. Y él resume la salvación en un proceso, porque la salvación es tanto un proceso como un conjunto de beneficios. Y yo voy a tratar de resumirlo en los próximos 10 minutos para que ustedes entiendan que la salvación es tanto un proceso como un conjunto de beneficios, y que eso es lo que la Navidad nos debería recordar, que el Dios Todopoderoso se hizo hombre para poder morir, pero siguió siendo Dios para poder salvar. Amén. Y Pablo escribe este resumen que se encuentra en el libro de Romanos capítulo 8, versos 29 y 30, y los teólogos han llamado a esto el ordo salutis, que es una frase en latín que quiere decir el orden de la salvación. Ahora, estudiar la salvación es algo increíble. Hay todo un semestre en la universidad para estudiar acerca de la salvación. Hoy día yo no voy a tirarme un semestre acá, pero en 10 minutos voy a tratar de decir las cosas más esenciales, porque me parece importante para ustedes entender lo que nos recuerda la Navidad. Es una historia de amor y salvación, y me parece importante para mí, porque un día le voy a tener que dar las cuentas al Señor de qué cosa les enseñó a ustedes, y creo que no hay cosa de lo más importante que entender la salvación. ¿Ok? Y el asunto es este. Pablo dice en Romanos capítulo 8, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó. Repita conmigo, predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, Jesucristo iba a ser el primogénito, es el primero que iba a resucitar. ¿Ok? Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Y entonces la salvación es descrita de una manera increíble aquí por el apóstol Pablo. Y vamos a, no voy a dar una ponencia detallada de la salvación, pero quiero rescatar las 3 cosas que me parece a mí de lo más importante en cuanto a la salvación. Amén. Y entonces la primera cuestión que me gustaría resaltar el día de hoy es que la salvación no es un asunto de que Dios ve y te escoge, a ver, en función a lo que tú haces. Tampoco es un asunto de que tú escojas a Dios. Y esto es raro. Y si tienen alguna confusión con esto, luego lo conversamos por WhatsApp o por redes sociales y me hacen las preguntas. Pero aunque tenemos la ilusión de que nosotros escogemos a Dios, la verdad es que Él nos preescoge a nosotros. ¿Ok? Veíamos que la predestinación es el primer eslabón en esta cadena. De hecho, algunos teólogos le llaman la cadena de oro de la salvación. Otros teólogos ya un poco ya más medievales le decían el ordo salutis, ¿no? El orden de la salvación. Pero esta cadena empieza con la predestinación. Ahora, ¿por qué es tan importante la predestinación? Y yo quiero leer un versículo acá de Efesios capítulo 2, versos 1 en adelante. Porque eso no solamente es una palabra que Pablo utilizó mal en ese versículo. No es una palabra que Pablo confundió. De hecho, es una palabra que encontramos como una constante en toda la Biblia. Del hecho de saber de que Dios nos predestinó para ser salvos. Amén. Y entonces, Efesios capítulo 2, nuevamente Pablo, ahora escribiéndole a otra iglesia, les dice: y Él les dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, según Pablo, nosotros, ¿cuál era nuestra condición? ¿Estábamos malheridos? ¿Estábamos accidentados y habíamos perdido la conciencia? ¿Estábamos en estado de coma? No. Según Pablo, estábamos muertos. Ahora, cuando yo entendí este versículo, de pronto, cerca de 25 años de escuchar la historia del Evangelio, se me hice como un cortocircuito ahí. Porque yo tenía la idea de que Dios me había escogido, ¿no? Y eso era una idea lindísima. Yo decía, oye, Dios me escogió, pero reflexionando en este versículo pienso que no es así. Porque escoger es cuando yo veo en algún objeto si este objeto cubre o no cubre mis expectativas, y entonces lo escojo. Y si no cubre mis expectativas, pues simplemente no lo escojo. ¿No es cierto? La otra idea errónea que yo tenía era la loca idea de que yo había buscado a Dios. De que, es más, de que yo había escuchado el Evangelio y que yo había tomado la decisión de buscarlo a Él.
Pero acá Efesios nos dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Y cuántos han ido por lo menos a un velorio en su vida? Yo he ido a varios. Tristemente me ha tocado ya ir a varios, ¿no? Los velorios tienen la característica, o sea, las familias se juntan o en los nacimientos o en los velorios, ¿se han dado cuenta? Después todos andan dispersos por su lado, ¿no? Pero bueno, el asunto es que si tú has ido alguna vez a algún velorio, sabes que el muerto no reacciona, el muerto no oye y el muerto no responde a lo que está diciendo el pastor o los familiares o la gente que está trayendo las lágrimas y las flores, ¿sí o no? El muerto no tiene capacidad de reaccionar. Y esa es la condición en la que estábamos nosotros. Bueno, les cuento una anécdota rápidamente. Me han contado por ahí, yo no sé, pero me han contado que yo tengo un tío que se levantó como 3 veces del cajón porque sufría de una enfermedad que parecía que sus signos vitales bajaban y parecía que estaba muerto, pero no estaba muerto. Entonces se levantó como 3 veces. A la tercera fue la vencida, ¿no? Pero la cosa es la siguiente. Pablo dice que nuestra condición era la de haber estado muertos en nuestros delitos y pecados. Es decir, si nosotros hubiéramos escuchado al predicador más eficaz de todo el mundo, ni aún así hubiéramos sido capaces de responder al llamado de Dios. ¿Sabes por qué? Porque estábamos muertos. Y es por eso que cuando Jesús está hablando con Nicodemo y Nicodemo le dice, Señor, ¿qué necesito yo para ser salvo? ¿Qué le dice Jesús? Tú necesitas nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque no está vivo, porque estaba muerto. Y ahí es donde entra en juego la labor del Espíritu Santo, ¿no? Ahí es donde entra en juego la labor del Espíritu Santo. El Espíritu Santo trae ese renacer, esa regeneración que recién nos hace capaces de responder positivamente al llamado de Dios. Porque antes de eso, nuestra naturaleza es una naturaleza de muerte, una naturaleza que jamás va a responder un sí al Señor, porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿no es cierto? Pero entonces ahí viene la clave de la palabra predestinación. Efesios capítulo 1, solamente me voy un capítulo más atrás, dice lo siguiente: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ahora escuche esto: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Y ahí está otra vez la palabra predestinación. ¿Sabes lo maravilloso que es esto? O sea, la Navidad nos va a recordar 3 milagros. Y el primer milagro que nos recuerda es el milagro de la predestinación, que quiere decir que Dios te escogió a ti. Él escogió amarte a ti aún antes de que tú nacieras. Y si Él te escogió antes de que tú nacieras, eso quiere decir que tú no tuviste la capacidad ni siquiera para hacer algo bueno, aunque sea una sola cosa, para ganarte el afecto de Dios. Pero gracias a Dios que tampoco tuviste la capacidad ni siquiera de hacer algo malo para ganarte su desaprobación. Entonces, sin la necesidad de haber hecho absolutamente nada, Dios ya te estaba amando. Sin la necesidad de haber hecho absolutamente nada, Dios ya te había predestinado. Amén. Y ese es el primer milagro. Porque si la salvación dependiera de nosotros, te garantizo que hace rato ya que lo hubiésemos perdido. Pero gracias a Dios que la salvación comienza inclusive en el Señor. Él te predestinó desde antes de la fundación de la tierra. Amén. No sé cómo te sientes tú al saber esto. A mí me emociona saber que Dios no dejó que yo hiciera ni siquiera algo bueno o algo malo contra qué juzgar. Él simplemente me amó y me escogió. ¿Y cómo termina Pablo diciendo que lo hizo? Por el puro afecto de su voluntad. ¿Hasta dónde va el amor de Dios, no? ¿Hasta dónde va el amor de Dios? Yo creo que Dios nos ha permitido de forma parcial, aunque sea en parte, a los padres tener esta sensación. Y es cuando te enteras que estás embarazado, ¿no es cierto? Porque tú no conoces a tu bebé, pero sabes que estás embarazado con tu esposa y entonces ya lo amas. Ahora, no sabes que ese bebé va a crecer y te va a pintar esas paredes que tú te gastaste. Yo me gasté la vez pasada un galón de pintura, unas pinturas carísimas, de 90 soles el galón. Y a las 3 semanas nomás, Micaela ya había todo con su plumón rojo. Tú ni siquiera estás sabiendo que ese niño un día va a crecer y tú te volteas 3 segundos para apagar el arroz y atrás ya todos los juguetes están ya regados, ¿sí o no?
tú ni siquiera sabes que ese niño un día va a crecer y todo tu trabajo, así como de 4 horas, el niño va a venir y ¡pluc!, lo va a borrar. Un día nos pasó eso, creo. Encontramos todas las carpetas de la iglesia borradas. Todas. Canciones, predicaciones, enseñanzas, libros, material del retiro, todo. Y la verdad es que todavía no sabemos quién fue. Pero tú no esperas a que tu hijo haga cosas buenas o cosas malas para amarlo, tú lo amas. Y esa es la cuestión con la predestinación. Dios no esperó a que tú nacieras para ver si te portabas mal o te portabas bien. Por el puro afecto de su voluntad, Él te amó, Él te escogió antes de la fundación de la tierra. Y eso es el primer milagro que nos debería recordar la Navidad. El segundo milagro que nos debe recordar la Navidad es el milagro de la justificación. Romanos capítulo 3 dice, por cuanto todos, repitan todos, toditos, pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Este solo versículo nos revela la realidad del mundo, así como la justicia de Dios. La realidad del mundo es que todos hemos pecado. Ni uno solo se salva. Y la justicia de Dios también revela que Él es un juez justo. Y si Él pasa por agua tibia tu pecado, entonces no es un juez justo, es un juez injusto. Si a ti alguna vez han cometido un abuso contigo o te han robado tu celular, tu bicicleta, dinero o algo, y tú vas a la justicia y la justicia no se quiere hacer de la vista gorda con el criminal, entonces tú sabes que ese juez es un juez injusto. Y entonces en Romanos 3:23 se nos revela la realidad de los hombres, pero también la justicia de Dios. Amén. Y continúa, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y entonces este es el segundo milagro que nos recuerda la Navidad. La Navidad nos recuerda que nosotros hemos sido justificados. Y yo voy a decir no solamente justificados, sino yo subrayé aquí en este versículo, justificados gratuitamente. ¿Sabes por qué? Porque la justicia viene por dos razones. O porque el acusado es inocente, o porque el acusado es culpable y ha sido condenado a pagar la pena que corresponde a su culpa. ¿Estamos? La justicia viene de esas dos formas. O porque el acusado es inocente, o porque el acusado es culpable y ha sido condenado a pagar las penas que corresponden a sus culpas. Y sin embargo, la Biblia dice que nosotros hemos sido justificados gratuitamente. Y el asunto es el siguiente. Lo primero que tenemos que entender es que no existe ningún ser humano justo en la tierra. No lo ha habido, ni lo existirá después del pecado original de Adán. ¿Ok? Y mi demostración es bastante simple, porque yo estoy ya bastante cansado de discutir a veces con personas rebeldes a Dios que me dicen, yo no necesito ser de tu religión para ser un hombre bueno. Yo no necesito ser de tu religión para ganarme el cielo, porque yo en Navidad hago mis canastas y regalo a las personas, porque yo nunca hablo malas palabras, porque soy obediente a mi papá y a mi mamá, porque a mi mujer la trato con cariño. Yo no necesito tu religión para ser un hombre bueno, pero yo les demuestro que no hay un hombre justo, ni siquiera uno aquí en la tierra, de una manera muy simple. Y le hago la siguiente pregunta: ¿cuántas veces te dijiste a ti mismo, el próximo lunes empiezo la dieta? Y ese lunes nunca llega, ¿sí o no? ¿Cuántos han hecho eso? A los que han comprometido con dieta. ¿O cuántos han dicho, esta es la última vez que trato mal a mi esposa o a mis hijos? Y eso te dura solamente hasta el próximo pleito, ¿no? ¿O cuántos han dicho, ya me di cuenta que el TikTok y el Instagram está lleno de puras calatas, así que voy a borrar las redes sociales? Y no solamente no las borras, sino que tu celular te recuerda, ¿no? Esta semana tu consumo de internet, de pantallas, aumentó en 200%. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto? A lo siguiente: tú no eres y yo no soy capaz de mantener mis propios estándares. ¿Crees que vas a soportar o sostener los estándares de Dios? Ninguno de nosotros puede. Todos pecamos continuamente, inclusive con el pensamiento. Entonces, no nos hagamos ilusiones. No existe un ser humano inocente en la tierra. Por otro lado, la justificación implica, o en este caso la justificación, el milagro de la justificación a quienes hemos sido salvados por el Señor, nos implica solamente una cosa: no que hemos ganado nuestra inocencia a base de obras, porque nadie puede. Acabamos de decir que no existe un ser humano justo, ni aún uno.
Entonces nadie puede ganar su justificación. Entonces somos culpables. Y la pregunta es, ¿cómo es que terminamos siendo justos? ¿Cómo es que Dios nos justifica? Y la respuesta es bien simple. El Señor Jesucristo vino al mundo, se hizo hombre y cumplió hasta el último mandamiento de la ley cada día de su vida para ser un hombre justo y ser un hombre santo. Pero hasta ahí tenemos un problema, porque el santo y el justo es Él, y el culpable, el muerto en sus delitos y pecados es uno. Y entonces lo que la Biblia explica es que a nosotros nos fue imputada su justicia. Es como que el juez haya venido, haya visto tus registros todos sucios, llenos de pecado, haya borrado todo lo que había ahí y haya escrito todo el comportamiento y la conducta que Jesucristo desarrolló aquí en la tierra. Y eso sea atribuido a tu favor. ¿Cómo suena eso? Es una salvación que nosotros no ganamos. Es una salvación que tampoco podremos ganar. Y sin embargo, por eso Pablo dice, fuimos justificados de forma gratuita. Entonces la segunda cosa que nos recuerda la Navidad es el milagro de la justificación. Somos declarados justos debido a una justicia por la que no trabajamos y la que jamás podríamos alcanzar únicamente por amor. Amén. Y el tercer milagro que nos recuerda la Navidad es el milagro de la santificación. Y con eso termino. Y el milagro de la santificación es más o menos como el valor de las empresas que cotizan en bolsa. Voy a ponerles un ejemplo ahí, como digamos que esa es la acción de Coca-Cola, ¿no? Las empresas que cotizan en bolsa van incrementando su valor o van cayendo su valor en función a las decisiones comerciales y estratégicas que toman. ¿Esto qué quiere decir? Coca-Cola hace una buena inversión y entonces su valor sube. A propósito, si tú invertiste en la acción de Coca-Cola, entonces tu platita crece. Pero luego sale por ahí un reportaje diciendo que el azúcar, la diabetes y no sé qué, y entonces viene un movimiento en rojo. La acción de Coca-Cola cae, ¿no? Y si tú has invertido en una acción de Coca-Cola, entonces tu platita cae, puede caer hasta cero, ¿eh? Pero luego Coca-Cola se vuelve auspiciador del Mundial de Qatar 2022 y se hace súper popular y sube la acción hasta el cielo. Y eso es lo que ocurre con el mundo de las acciones en la bolsa de valores. El valor va subiendo, va bajando, va subiendo, va bajando, va subiendo, va bajando. Pero si tú has ido alguna vez a un banco y le has preguntado en qué puedo invertir mi plata de modo que crezca, te van a dar muchas opciones. Pero probablemente la opción más rentable, la que da más plata, pero también la más riesgosa, es la de acciones. Porque las acciones suben, bajan, suben, bajan, suben, bajan, suben, bajan, suben, bajan, ¿sí o no? El asunto es que los especialistas en inversiones saben que esto es una realidad, pero que también hay otra realidad, que es la realidad del largo plazo. Si bien es cierto, en el corto plazo el valor sube, baja, sube, baja, sube. Tú ya estás comiéndote todos los dientes, comiéndote todas las uñas, ¿no? Mordiéndote todos los dientes, ¿no? Y tocándote todos los dedos. Estás así asustado porque baja tu ahorro, sube tu ahorro, baja tu ahorro. Pero los inversionistas sabemos que en el largo plazo las acciones siempre tienden a subir. A subir. ¿Sí me entendieron? Tu plata cae, sube, cae, sube, baja, sube, sube. Eso es una locura. Es como un electrocardiograma. Pero en el largo plazo las acciones siempre suben. Siempre suben. Cuando uno va a ahorrar en su AFP, ya me volví muy financiero ahorita, con eso termino la finanza, lo prometo. Pero cuando uno va a ahorrar con su AFP y eres ya una persona de la tercera edad, te recomiendan que tu AFP invierta en depósitos a plazo. Porque los depósitos a plazo crecen muy lentito, pero crecen. Lentito, pero crecen. Pero cuando eres joven, te recomiendan invertir en acciones. Porque aunque sube, baja, sube, baja, sube, baja, la tendencia es hacia arriba. Y cuando tú inviertes en acciones durante años, ese crecimiento es como un cohete. ¿Okay? Ahora sí, cerramos el capítulo de finanzas. ¿Por qué? ¿Esto qué tiene que ver con la santificación? Romanos capítulo 6 dice, verso 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, o sea, cuando tú ya te arrepentiste, le pediste al Señor que te permita ser parte de su familia, dice, y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, repita fruto por favor, la santificación y como fin la vida eterna. El tercer milagro que nos recuerda la Navidad es el milagro de la santificación, porque cuando uno se hace seguidor de Cristo, primero, claro, tú respondiste que sí a Dios, no por tu propia voluntad, no por tus propias fuerzas, no porque tuviste un momento de lucidez, porque si no eso ya es una obra y la salvación no es por obras para que nadie se gloríe, ¿sí o no? Es
puro, ¿cómo se le dice esto? Toda la gloria se la lleva el Señor. Es puramente Dios haciendo la obra en ti. Entonces primero eres predestinado, pero cuando ya fuiste predestinado y el Espíritu Santo te regeneró, o sea, te sacó del estatus de muerto, ahora tú puedes responder que sí al llamado del Señor. Pero en el momento en que respondes que sí, eres perdonado, eres justificado, la justicia de Cristo se es imputada en tu corazón, en tu vida, y ahora empieza un proceso distinto que se llama el proceso de la santificación. ¿Qué quiere decir la santificación? La santificación es un proceso continuo, un proceso que va a durar el resto de tu vida, en donde tú vas a tener una vida así como la de las acciones. Vas a tener una fe que crece, así, alucinante, y de pronto viene la pandemia, fallecen tus familiares, qué sé yo, y de pronto te desmoralizas y caes y dejas de leer tu Biblia y te desmotivas y ya no oras. Pero luego escuchas un mensaje que te desafía y otra vez empiezas a crecer y de pronto en tu vida algo pasa, conoces a ciertas amistades que te llevan por el mal camino y tropiezas, pero luego te arrepientes y te levantas. Eso puede ocurrir en la vida del cristiano. Vas subiendo y bajando, subiendo y bajando, subiendo y bajando. Pero la santificación explica que en el largo plazo la vida del creyente es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, esa labor la hace en tu corazón el Espíritu Santo, pero también la haces tú con tu voluntad. Y acá me quiero detener un instante, porque la justificación, por ejemplo, es un acto que ocurre de manera instantánea y solamente depende de Dios. Tú no puedes, tú no haces nada por ser justificado y tampoco podrías. No tienes la capacidad. Entonces, la justificación es algo que ocurre de manera inmediata y depende de Dios. Pero la santificación es un proceso que demora toda la vida y ahí depende del Espíritu Santo, pero también de tu obediencia y tu fidelidad a la palabra de Dios y a la voluntad de Dios. ¿Ok? Ahora, probablemente el de los 3 milagros que nos recuerda la Navidad, el que a mí más me preocupa que ustedes entiendan es este tercero. ¿Saben por qué? Por lo siguiente. Filipenses capítulo 1, verso 6 dice lo siguiente. Ayúdame, Sammy, con el piano. Pablo, escribiéndole a la tercera iglesia ahora. Ya hablamos de lo que le dijo Pablo a la iglesia en Roma, hemos hablado de lo que le dijo Pablo a Efesios y ahora vamos a ver lo que le dice a la iglesia en Filipos. Dice, y estoy seguro. Pablo no está especulando, Pablo no está confundido, Pablo no está reflexionando al respecto de, Pablo está seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Y estoy seguro de que Dios, tú no comenzaste tu salvación. Tú vas a colaborar cuando llegue el momento de la santificación, pero el que la comenzó fue Dios. Quien comenzó la buena obra en ustedes la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Había un canto que hace muchos años yo escuché que decía: aquel que la buena obra empezó será fiel en completarla. ¿Sabes la cosa más hermosa que me recuerda la Navidad? La cosa más hermosa que me recuerda la Navidad es que tenemos una salvación que ni siquiera nosotros buscamos, que nos encontró por el puro afecto de la voluntad de Dios. Y lo más lindo de todo, es una salvación que no se pierde, porque es una salvación que no depende de ti. Si dependiera de ti, ya lo hubieras perdido hace rato, 1000 veces lo hubieras perdido, pero depende de Dios. Y que tenemos esta promesa hermosa, que aquel que la buena obra empezó será fiel en completarla. Y esto me recuerda que seguimos siendo niños. A los ojos de Dios creo que seguimos siendo niños. Creo que y los padres mayores, yo todavía no puedo entrar en esa categoría privilegiada, pero ya casi estoy llegando. Pero yo creo que los padres que son mayores que yo saben que el muchacho puede tener 40 o 50 o 60 años, pero sigue siendo su bebé, ¿sí o no? Y como es tu bebé, tú lo cuidas y tú quieres lo mejor para él. Y ya lo dejas tomar sus decisiones para que crea nomás que ya está adulto, que ya tiene DNI azul. Pero en el fondo siempre estás esperando en el momento en que
tropiezo, que tengan un problema, para tú salir corriendo al auxilio, ¿sí o no? Y creo que ese es Dios. Nosotros ya somos parte de la familia de Dios. Hemos abrazado esta salvación tan hermosa, y aún así el que está encargado y el que ha prometido que será fiel en completarla es Él, no tú, es Él. Y entonces siempre cuento esto como una anécdota. Cuando a uno como pastor lo invitan a alguna entrevista o algo de tipo teológico, la primera pregunta, no sé si va a ser la primera, pero es la más esperada, ¿no? La que te hacen es: pastor, ¿la salvación se pierde o no se pierde? ¿Por qué la gente hace esta pregunta? La gente hace esta pregunta porque nadie quiere zancocharse en el infierno, ¿sí o no? ¿No tienes miedo de ir un día de infierno? Yo sí. Y yo como pastor me hago esta misma pregunta. Pero cuando leo estas hermosas promesas me acuerdo que no tengo que hacer esa pregunta, porque la salvación no depende de mí, mi salvación depende de Dios. Romanos 8 dice: ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Ni ángeles, ni potestades, ni principados, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo pasado, lo presente, lo porvenir. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Pero entonces cuando a mí me hacen esta pregunta, yo les digo: muchachos, esa no es la pregunta importante de la vida cristiana. Tú no tienes por qué preguntarte si la salvación se pierde o no se pierde, porque la Biblia es clarísima al respecto de esto. Mi postura es que la salvación no se pierde. La verdadera pregunta que tú deberías hacerte es si eres salvo, porque si tú eres salvo no vas a perder tu salvación, porque no depende de ti, depende de Dios. Pastor, ¿y cómo me entero si soy salvo o no soy salvo? Y la respuesta es simple: tú no puedes acudir a la predestinación, porque tú no estabas antes de la fundación del mundo para saber qué es lo que estaba pensando Dios, o si Dios ya te había amado antes de que tú nacieras. No puedes. Tampoco puedes saber lo que ocurre a nivel espiritual en el momento de la justificación. Tú debes creer por fe que la justicia de Cristo ha sido imputada en tu corazón. Pero entonces, ¿qué te queda? Te queda la santificación. Por eso cuando Jesús estaba explicando cómo el reino de los cielos a los discípulos, Él les decía que era algo así como que la vid, cuando está unida, las uvas están unidas a la rama de la vid, es como nosotros cuando nos unimos con Cristo. De forma natural, esa vid, una vez que empezó a unirse, que se unió a la semilla de Cristo, lo que hace de forma natural es que da fruto. Claro, da fruto. Ahora, si yo fuera acá un pastor de la prosperidad, me encantaría decirles que ese fruto hay que sembrar. Hay que sembrar. ¿Cuántos tienen billetes de 100 o de 200? Pero yo no soy un predicador de la prosperidad, y yo veo otra cosa en ese pasaje. Lo que ese pasaje está diciendo es el fruto en tu vida, el fruto en tu corazón. Ese pasaje está hablando del fruto del Espíritu Santo en tu carácter. Pero lo hermoso de este fruto es que te está diciendo, de esta parábola, de esta historia, es que te está diciendo: una vez que tú estás unido a la semilla, inmediatamente empiezas a dar fruto. Y qué hermoso cuando uno da fruto, porque aunque tú tienes momentos de caída en tu fe, tarde o temprano te levantas y sigues para arriba, y sigues para arriba, y sigues para arriba, porque ese es el proceso de la santificación. Pero lo terrible de esa historia bíblica es que Jesús dice que a los que no dan fruto les toca otro lado. Les toca el horno que arde con fuego y azufre. No porque Él lo esté mandando así, no porque Jesús sea un tipo vengativo para ver si tú le das la espalda y a ver, te lanza y dice: eso es Esparta, y te quema, ¿no? Él no hace algo como eso. Lo que está describiendo aquí es que la santificación va a ser tu evidencia de si eres o no eres salvo. Santiago, el apóstol Santiago, decía lo siguiente: la fe sin obras es muerta. Él no quería decir que tus obras ganaban la vida eterna para ti. Él quería decir que las obras eran una evidencia de que tú ya habías ganado la vida eterna. Él no quería decir que éramos salvos por hacer o decir algo. Él quiso decir que lo que hacíamos ahora en nuestra vida y lo que decíamos ahora en nuestra vida era una evidencia de que ya éramos salvos. Amén. Y por eso Pablo en esta última parte dice que el fruto de haber sido perdonados
es la santificación, pero el fin es la vida eterna. Hacia allá vamos, a la vida eterna. Y esto es lo hermoso de la Navidad, que nos recuerda un mensaje de amor y de salvación. Nos recuerda un mensaje de una salvación tan hermosa que no nació con nosotros, que nosotros no la iniciamos y no la buscamos, la buscó el Señor. Una salvación que depende únicamente de Él y que va a terminar con Él. Entonces, amada iglesia, la pregunta verdaderamente importante no es si la salvación se pierde o no se pierde. La pregunta que uno debe contestar es: ¿soy salvo? ¿Y cómo te das cuenta de eso? Por tus frutos. Hay otro versículo que dice, ahora mira cómo están empezando a decir los versículos: por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Y si tú quieres saber cómo está tu vida delante de Dios, pregúntate dónde empezó tu fe y dónde este año y dónde está terminando. ¿Dónde estaba tu relación con Dios en enero 2022? ¿Y hacia dónde está enrumbando cuando lleguemos y alcancemos enero 2023? ¿Cómo estaba tu relación con Dios hace un año y cómo está ahora? Si tu vida va haciendo esto, vas bien. Pero si tu vida va haciendo esto, o vas de frente inclusive, tienes que replantearte la situación. Porque tú puedes ser simpatizante de la iglesia, puedes ser simpatizante de la voz de Ana Isabel, puedes ser simpatizante de la guitarra del pastor, pero no eres salvo. Y esa es la verdadera pregunta que importa en esta mañana. Señor, ¿soy salvo o no soy salvo? Y amada iglesia, espero no terminar con un tono así triste esta mañana, pero la verdad es que para el que es salvo, la Navidad son buenas noticias, son anuncios maravillosos de que Dios nos amó desde antes de la fundación del mundo y nos ha salvado y va a ser el encargado de que esa obra salvífica en nosotros sea completada hasta el día en que el Señor Jesucristo vuelva. Pero tampoco puedo callarme la boca, tengo que decirlo: para todos los otros la Navidad es o son malas noticias. Para el resto de personas la Navidad es una condena a muerte. ¿De qué lado de la ecuación estás tú? Gracias a Dios que todos acá todavía estamos vivos, tenemos las orejas bien, yo no tanto, a mí me falla la derecha, de tanto amplificador que tuve, pero creo que la mayoría de ustedes tiene todavía buena la audición para escuchar el mensaje del Evangelio y están todavía aquí a tiempo para decirle sí al Señor. Y creo con todo mi corazón que si tú estás aquí esta mañana es porque el Espíritu Santo ya hizo la obra de una regeneración en tu corazón que te va a permitir responder que sí al Señor. Amén, vamos a orar.